Bienvenidos a Primer Cliente, el podcast de Novolabs Startup School, donde hablamos con emprendedores reales que están construyendo y dando hoy sus primeros pasos. No los que ya llegaron y salieron en las noticias, sino los que hoy están transitando el camino del emprendedor con sus negocios. Soy Tomás Volonté, fundador de Novolabs Startup School, justamente una escuela para emprendedores que acelera el crecimiento de quienes quieren emprender en Latinoamérica. En Novolabs acompañamos a emprendedores desde que tienen una idea hasta que consiguen sus primeros clientes y validan su negocio en el mercado. A día de hoy, nuestro programa fue completado por más de 350 personas en 18 países diferentes y hoy hay más de 150 proyectos lanzados, funcionados con el sello Novolabs. En cada episodio de este podcast van a conocer la historia de una persona como vos que un día decidió lanzarse a emprender, cuáles eran sus miedos, sus desafíos y lo más importante, cómo logró superarlos para llegar a donde está hoy en día. Así que Ari, bienvenido. Ari Herestein, fundador de Crenta. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te trata el día? ¿Cómo andás, Tom? ¿Todo bien? Qué intro, ¿eh? Hay que hacerle... Lo diste todo. Todo bien, todo Me quedé bien. sin aire. ¿Contento de estar acá? ¿Ya te habían entrevistado o tengo el lujo de ser el primero? No, creo que sos el primero. No, todavía no tengo ninguna entrevista. Me pone muy contento. Vamos a entonces darlo todo para que sea una linda experiencia que nos sirva a todos y sobre todo a la audiencia, que esto ni empezó y ya tenemos 22 personas en vivo y cientos que nos van a ver después en la grabación en YouTube y en Spotify. Así que para empezar a conocer a Ariel, contanos brevemente un poco sobre vos, quién sos, qué estudiaste, cómo fue tu camino así más de joven y después ya qué hace Crenta, nos puedes hacer el pitch de Crenta y justamente en qué etapa se encuentra hoy en día el proyecto. Dale, 100%. Bueno, no los quiero aburrir tampoco, pero... Bueno, yo laburé, desde que salí del secundario, siempre trabajé en programación. Fui a un colegio llamado Ort, que es más o menos conocido, que podías elegir una orientación, y ahí mismo ya elegí pues, informática. Ahí no estaba tan seguro, pero de repente dije, che, me gusta esto de las computadoras, jugaba muchos jueguitos en la compu y dije, bueno, vamos a ver qué onda esto. Y bueno, ahí fue como en mi principio de hace muchos años, ¿no? Nada que ver con ahora que tirás un prompt y te arma toda una página, era como el HTML y el CSS era una locura, como armar cada componente, cada cosita. Las librerías tipo Bootstrap, me acuerdo, para hacer Sí, componentes más rápido. sí. Y era una habilidad, por ejemplo, armar un archivo CSS ordenado, era como que eso era ser bueno en frontend, quizás, poder armar esas estructuras. Y un Y poco, bueno, bueno, después de estudiaste ahí, sí. sistemas en la ORT, que la ORT es un colegio que por lo que sé es un colegio bastante emprendedor, que a final de año, corregime vos, pero te hacen hacer un proyecto que tenés que presentar ante un jurado, ¿verdad? Sí, 100%. Sí, en informática, o sea, cada orientación tenía sus particularidades. En informática era sabes bastante, un proyecto final. Yo en mi caso hice un juego que era o sea, como hoy en día el Temple Run o el Subway Surfers, que seguramente alguna gente lo conozca, pero en 2D, que nada, no sé, hice eso para divertirme. Mucha gente hacía cosas más, no sé, como de caridad o cosas así. Yo dije, che, voy a hacer un juego, nada que ver, pero estuvo buena esa experiencia. Y un Eh, poco, ¿de dónde sale la motivación más personal de decir, porque digo, vos estudiaste sistemas es una carrera que incluso hoy en día da un muy buen trabajo con un muy buen ingreso fijo por mes, o sea, podés vivir muy bien como programador si haces bien las cosas. ¿Qué fue lo que te llevó a querer emprender? Y después de eso entremos un poco en Crenta, si ya la audiencia sabe un poco de qué va el proyecto, en qué fase está y demás, pero si querés contanos qué te llevó a querer por ahí hacer algo propio. Dale, sí, yo pasé por muchas empresas y creo que siempre hubo algo como que me picaba el bichito de decir, che, me gustaría tener como más ownership, poder llevar más, algo que sea más propio, digamos. Tomar más decisiones, tener más control sobre lo que sucede. Y, y bueno, también siempre me gustó mucho como el pensar en mejorar o de alguna manera ayudar a la gente a través de la informática o de armar productos.
Siempre tuve un perfil medio interdisciplinario, como que, no sé, más de chico me gustaba el diseño, me gustaba el código. Tampoco soy una persona súper técnica, ni que me encante especializarme a full en algo. Como que me gusta un poco estar pisando distintas áreas. Y contanos si querés primero el pitch de Crenta, qué hace Crenta, cómo funciona, en qué estadio está hoy, y después vamos a ir un poco al origen de la idea. Dale. Bueno, Crenta es un sistema que ayuda a las inmobiliarias y también a algunos propietarios con los procesos de la administración de alquileres. Para entrar ahí un doble clic rápido, sería todo lo que es el cobro del alquiler de los inquilinos, por ejemplo, avisar de punitorios cuando la gente se atrasa, las actualizaciones de los alquileres por IPC o ICL. Bueno, son todas cosas que seguramente si alguien alquila, y sobre todo en pesos, va a tener como una noción de qué le estoy hablando. ¿Y cómo surge la idea de crear Crenta? ¿Cuál fue el problema inicial? ¿O cómo surgió el decir, che, voy a construir un sistema en una industria que quizás es una industria un poco rudimentaria, ¿no? O que todavía hacen las cosas como de forma muy poco tecnológica. ¿Qué llevó a un programador a querer meterse en este sector? Y un poco la idea surgió bueno, yo vengo de familia que trabaja en inmobiliaria. Ese fue como un puntapié, ¿no? Como para, no sé, empecé a buscar ideas o cosas para mejorar. Ellos me habían comentado que esto quizás era algo que no tenían tan resuelto. Y nada, también dentro del rubro inmobiliario, bueno, después metiéndome un poco más, por ejemplo, hay muchos sistemas de CRM, eso es algo que está lleno. Y sistemas de administración de alquileres también hay, pero quizás no es algo que está tan explotado. Y ahí un poco, Para digamos, explicar dijiste, bueno, lo hago para mi papá, y a partir de hacerlo para tu papá, quizás te diste cuenta que se podía crear un SaaS, que se podría empezar a hacer esto mismo, pero para otros, o cómo fue ese proceso de hacerlo primero a medida para alguien que te lo pidió, a convertirlo después en una plataforma que cualquier otro dueño de una inmobiliaria pudiera contratar. No, en realidad yo nunca pensé en hacerlo solo, o sea, fue más bien al revés. Lo pensé más como, bueno, tengo un diferencial porque mi familia me puede ayudar con feedback de lo que estoy armando, pero la verdad que a nivel o sea, no me parecía rentable hacer un proyecto tan grande para solo una persona o solo una empresa. Y O sea, un poco, siempre lo digamos, pensé como para que crezca. entonces lo empezaste SaaS de una, que esa parte de la historia no la tenía. Yo pensé que había sido un desarrollo para la familia y después la idea de un SaaS. Y nada, hoy en día, antes de ir a los inicios, que es obviamente lo que a la audiencia más le va a interesar, hoy en día Crenta, ¿cuántos clientes activos tiene que pagan la suscripción de la plataforma? ¿Cuánto es más o menos? ¿Y cuánta gente? Y la suscripción hoy en día estará alrededor de los $40, Bien. para decirlo en dólares, ¿no? Que lo entiendan en todos los países. Sí. Y hoy clientes tenemos alrededor de 100 clientes. Hace poco llegamos a los 100. Perfecto, 100 clientes activos que pagan $40 por mes aprox, por lo cual ya Crenta hoy en día está facturando $4.000 mensuales, que si lo llevamos a año son unos casi $50.000 por año. Sí, sí. Obviamente que tengo ciertos gastos. Bueno, después quizás hablaremos más, ¿no? De todo el tema de la estructura y eso, pero... Y un poco yendo, bueno, ahora ya para todos saben, Crenta es un proyecto que funciona, tiene 100 inmobiliarias que pagan la suscripción todos los meses y obviamente estas 100 en algún momento se convertirán en 300, 500, 1000 y hasta allá veremos a dónde llegamos. Pero vayamos al inicio, que es lo que quizás más le interesa a la audiencia, ¿no? Cuando empezaste a emprender, que dijiste, bueno, che, voy a construir un producto, tengo por ahí el beneficio de conocer la industria, pero igualmente, ¿qué es lo que por ahí o te frenaba o te daba por ahí más miedo? ¿O cuáles fueron como las primeras trabas que te encontraste cuando empezaste con la idea, ¿no? Hasta antes de llegar al mercado, ¿no? O sea, ¿a qué te enfrentaste como emprendedor? Y estando solo, ¿no? Porque no tenías socio. Sí, no tenía socio, no, todavía no tengo socio tampoco. A ver, yo creo que hubo distintos momentos, o sea, cuando arranqué con esto como haciéndolo como un side project,
todavía no había ninguna presión muy grande, fue como, bueno, voy dedicándole tiempo en el fin de semana o cuando pueda, y lo fui armando, ¿no? Hasta ahí fue todo bastante natural y no había grandes complicaciones. Y después, quizás el problema sí surgió más cuando empezó a tomar más ritmo el proyecto. Yo estaba con un trabajo formal, de 8 horas, clásico, y bueno, sentí como que ya el proyecto me demandaba más. Había algunas cosas que, no sé, por ejemplo, si quería hacer una demo con un posible cliente, tenía que ponerlo en otros horarios, como que me di cuenta que esas dos cosas, el trabajo formal y el emprendimiento, empezaban como a chocar y era, bueno, che, acá, ¿para qué camino voy, viste? Hmm. Eh, un Y poco ahí un ahí, poco cuáles eran las sí. opciones y qué camino finalmente tomaste. No, yo siempre, o sea, a medida que crecía y que el proyecto también me iba como validando, ¿no? Como que veía que había movimiento y que no era una locura, siempre pensaba, che, ¿cuándo voy a dar ese paso? ¿Viste? Como tuve un tiempo bastante estresante de decir, che, es como, esto lo hago hoy, lo hago en 3 meses, lo hago en 6 meses, espero a tener 5 clientes, 10, 20, ganar cuánto. Sobre todo además que quizás en informática, teniendo, bueno, los que están en la industria saben que los sueldos son buenos en general, y quizás dejar ese sueldo, que es bueno, para algo que te puede dar un rédito, pero quizás en años, en un año, en 2 años, bueno, es un salto que para mí en ese momento era un tema. ¿Y ahí qué te motivó a querer dar ese salto? Porque los programadores son los que para mí tienen una zona de confort justamente tan grande que es como difícil querer incomodarte cuando te puede ir bien, si se quiere, como arriesgando menos. ¿Qué fue lo que te hizo decir igualmente, bueno, dale, vamos a hacerlo y voy a apostar igualmente por mi proyecto, quizás esperando resultados en 1 o 2 años? Sí, buena pregunta. Creo que había algo interno en mí que me decía como que era por ahí, ¿no? Había algo de intuición. Que bueno, todavía tampoco te puedo decir, o sea, hoy el proyecto está yendo bien, pero eh, también hay algo de que uno a veces tiene ganas de hacer algo, ¿no? Y es como decir, bueno, me mando. No todo quizás pasa por los números o por decir esto es lo más razonable en cuanto a algo financiero. Eh, ¿Y te acordás un poco en qué estadio estaba Crenta cuando entraste a Novo, que fue en mayo del año pasado? Hace más o menos un año, vos quedaste seleccionado en la edición, no me acuerdo, número 9 de Novo Labs. ¿En qué estadio estaba Crenta en ese momento, al momento de empezar Novo? Sí, ahí estaba súper al principio, digamos. Tenía como, lo estaban usando mi familia. En realidad a mi familia igual le costó bastante, pasaron bastante tiempo para hasta que lo usen. Tuve otros early adopters cercanos como de la red de inmobiliaria de mis viejos que lo estaban usando. Eh, y bueno, después me acuerdo que nosotros hablábamos como, ahora quizás miro un año atrás y parece que pasó 10 años, pero no sé, hicimos las encuestas, aprendí mucho del tema de los ads. Bueno, que igual ustedes me cagaban a pedo, me decían no pongas ads, pero hubo algo para mí empaparme en todo eso que me sirvió bastante. Y hay un poco, porque tu caso es un caso raro, Ari, no es extremadamente raro, pero no es el caso habitual de emprendedor que quizás viene a Novo, porque vos llegaste a Novo Labs con un software lanzado al mercado, clientes activos, no es que era un proyecto que lo habías lanzado y no funcionó, que por ahí es el caso más típico, sino que vos lo lanzaste, no solo lo usaba tu familia, sino que había otros clientes que habías conseguido que confíen en vos. Y teniendo en cuenta ese contexto, muchas personas habrían dicho, che, acá ya está, listo. O sea, ya lo más difícil lo hice y a seguir. Y sin embargo, mi pregunta es, ¿qué te hizo buscar un programa como Novolabs, teniendo en cuenta que ya tenías producto y ya tenías clientes? ¿Qué sentís que te faltaba o qué sentías que te faltaba en ese momento? Bueno, ahí te lo linkeo un poco a lo que veníamos hablando antes y que te comentaba esto del momento un poco estresante del tema del trabajo formal que choca con el emprendedurismo. Yo ahí como que pensé, che, si quiero dar este paso, me gustaría como un poco
como formalizarlo o entender mejor qué estoy haciendo, ¿viste? Como decir, bueno, que bueno, justamente eso, en el principio de Novo Labs hay un montón de, che, ¿cómo podría progresar este proyecto? ¿Qué podría esperar? Ponerse algunas metas, como darle un poco de estructura para también saber que no me estaba mandando a la pileta. A ver, siempre hay un riesgo, pero por lo menos entender cuál era ese riesgo. O Un sea, poco por ahí. básicamente la cuestión era entender el potencial o no de lo que estabas construyendo para entender si valía más la pena o si quizás había que dejarlo ahí, ponele. Sí, sí, 100%, sí. ¿Y qué fue lo primero de lo que te acuerdas de esa experiencia? Ahora después vamos a ir a la parte comercial de cómo estás hoy vendiendo y demás, pero en el proceso dentro de Novo, ¿no? ¿Qué te acordás que te sorprendió del programa, de algo que te hayamos pedido hacer, que quizás vos solo nunca hubieras hecho y que por estar en Novo lo hiciste y te dio información nueva? Bueno, a mí me gustó bastante el principio, que quizás son conocimientos que no son súper digamos, complejos, pero el tema eso de que te decía de estructurar, de decir, bueno, cuál es el ticket de mis clientes, cuál es el mercado, a cuánta gente puedo llegar, como plantear eso al principio estuvo muy bueno. Después las entrevistas, no sé, hay cosas también que miro para atrás, es loco, porque pasó un año y como que, no sé, quizás hacer una entrevista a mí me daba cierto cagazo, digamos, ¿no? De ponerse a hablar con la gente. Quizás hoy en día es un poco más natural, pero eso también estuvo muy bueno. Toda la información que conseguías de hablar con las inmobiliarias, buscar también a la gente. Como programador, me imagino, bueno, yo hablo también como ex programador, me cuesta decirme programador porque hace 5 años no programo, pero como ex programador, algo que me daba mucha cosa era justamente molestar a los clientes. Y vos como programador, ¿cómo fue eso que nosotros en Novo te decimos casi con un revólver en la cabeza? ¿Tenés que conseguir 20 personas que se quieran tomar un café con vos o tenés que descartar la idea? ¿Cómo fue ese proceso desde asimilarlo hasta empezar a mandar los mensajes? ¿Cómo lograbas convencer a la gente de que te acepte las entrevistas? Que eso es algo que la gente suele como tener bastante miedo de cómo se hace. Sí, buena pregunta. Creo que había algo, a mí siempre me sorprendía que quizás, no sé, me juntaba con vos y vos me mostrabas en la compu, que es lo mismo que decía antes, ¿viste? Quizás no es algo técnicamente súper complejo, pero me decías, entra en LinkedIn y ponete a mandar mensajes. Y quizás uno también con la mente de programación y de mucha estructura es como, bueno, tengo que armar esto, este sistema súper complejo. Que también creo que hay algo de querer evadir el disconfort bueno, ya mandar un mensaje a la gente. O sea, también al principio, pone yo y con las ventas. Hoy agarro y tengo el CRM y el CRM me dice, hoy le tenés que hablar a estas 30 personas y ya les hablo y es parte de mi día y no, o sea, no pasa nada. Y quizás en ese momento hablarle a 20 personas, decir, no me contestó, estaré siendo molesto. Creo que es algo que también lo tiene que pasar, o sea, hay algo de decir, bueno, te lo tenés que fumar, digamos. Es que sin eso no hay nada más, ¿viste? O sea, si te cuesta mandarle 20 mensajes a 20 clientes, imagínate lo que te va a costar convencerlos de que te compren después, ¿no? Sí, sí, 100%. ¿Hubo alguna anécdota que hayas vivido durante esos 4 meses del programa que puede ser con un compañero, con un mentor o con alguien que te acuerdes? Puede ser algo gracioso o algo que te explotó la cabeza, algún momento así que tengas como muy marcado siempre que te acordás de Novo. Sí, a ver, no es tan gracioso, pero repito, esto me acuerdo mucho me acuerdo también de ver al chico este que estaba con las as de los gimnasios, no me acuerdo el nombre. Ah, sí, con Nahuel. Sí, sí, que un día charlamos y me mostró el copy de los ads. Que lo mismo, yo estaba como diciendo, tengo que armar ads, ¿cómo lo hago? Me estaba volviendo loco. Y como que vi ahí el texto, me pasaba mucho eso, ¿viste? De verlo ahí y decir, claro, escribí el texto y armalo, o sea, no te enrosques, no te vuelvas loco. Quizás la primera versión va a salir, no va a ser 10 puntos, pero arrancá. O sea, un compañero te ayudó a hacer los anuncios o te ayudó como a desbloquear el problema de anuncios que vos tenías, digamos.
Sí, me ayuda, sí, en general me ayuda mucho como ver a la gente haciendo cosas, ¿viste? Como más allá de decir, bueno, lo busco en YouTube o como ver a otra persona con el mismo problema quizás, o resolviendo el mismo problema. ¿Dirías, y esto es algo que no lo tengo acá tengo un guión de preguntas que te quiero hacer, pero esta es fuera del guión, Ok. a vos, ¿qué te pesó más? O con el diario del lunes, ¿no? O sea, después de haber terminado, ¿a qué le das más valor? ¿A la metodología como tal o al hecho de compartir con otras personas el camino de emprender y poder hacer preguntas, no estar solo, ver a los demás? O sea, ¿qué, hoy en día, qué te está sirviendo más de Novo? Yo creo que lo de las personas, te diría. Sí, porque la metodología, a ver, está muy buena. Creo que son cosas que igual está muy bueno tener un curso y tener una estructura, pero si vos querés, digamos, quizás podés empezar a leer libros y quizás hay cosas que ustedes hacían mucho hincapié que si eran particulares, como lo de las entrevistas. Pero nada, estaba bueno también que en un momento, nada, en las reuniones era como que alguien caía con una idea y ya vos tenías una estructura de, che, no sé, hablaste con gente, hiciste las entrevistas, como que empezás a construir ese músculo también. O sea, el ida y vuelta con tus compañeros, con los mentores en el día a día, era más pesado que la metodología en sí mismo. O sea, más allá de los pasos, el compartir el camino te dio más. Sí, sí, sí. Sí, ya en un momento también era como, viste, esto que yo quizás llegaba y decía algo y ya sabía incluso lo que me iban a decir. Era como, bueno, pero tipo, lo validaste y yo te decía, y no. Como que, Che, como que era como el psicólogo, viste, como vas al psicólogo y ya sabes lo que te va a decir. Tipo. muy bueno, muy bueno. Por suerte logramos generar ese efecto. ¿Y qué cambió en tu forma de pensar los negocios, más allá de que, digo, vos entraste a Novolabs con 5 clientes hace un año, hoy tenés 100 clientes activos que pagan todos los meses la suscripción, o sea, creciste un montón, pero ¿qué fue lo que cambió en tu cabeza de ese proceso que hoy en día, digamos, lo tenés como parte de vos, que antes no lo tenías? Y a ver, una cosa que destacaría quizás es el tema de vender y siempre como priorizar lo comercial. Que bueno, eso es algo que hablábamos mucho, ¿no? Y más yo viniendo del mundo de la programación, que, bueno, hablamos del tema de que uno siempre le sale más fácil hacer lo que hace todos los días. O sea, a mí me va a salir más fácil programar, al que haga marketing le va a salir más fácil hacer marketing. Y bueno, lograr ponerse o sea, entender qué necesita la empresa o el proyecto y lograr cambiar un poco de zapato. Che, y yendo a la parte más comercial, justamente, que eso es algo que, digamos, el top 1, nosotros, para que sepas, analizamos todas las sesiones de Novo, todas las transcripciones y, digamos, Novo constantemente está aprendiendo del propio programa. Y el top 1 desafíos que tiene la gente dentro del programa suele ser vender. No porque después no lo superen el desafío, sino que es con el desafío que el emprendedor más llega a Novo Labs. Sacando a tus clientes que vinieron de conocidos, de quizás amigos, ¿no? O sea, sacando a ese primer batch de clientes que llegaron por confianza. Contanos un poco, como programador sobre todo, ese momento en el que conseguiste tu primer cliente, que lo fuiste a buscar en frío, que te conoció, que lo lograste convencer, que pagó la suscripción y le hiciste el onboarding. ¿Dónde estabas? ¿De dónde vino? También, ¿cómo te sentiste vos a nivel interno cuando el tipo realmente pagó y dijiste, listo, esto es real, pasó, lo conseguí? Sí, a ver, no me acuerdo exactamente porque fue como medio escalonado de quizás, nada, Friends and Family, después alguien conocido, pero fue bastante loco el momento quizás de empezar a poner ads, que fue como, bueno, che, de repente tengo cierto control y puedo como ya empezar a armar un gráfico, decir, bueno, si este ad le llega a 100 personas y me compran tantos y tener esa estructura que es bastante Pero las emocionante, primeras ¿viste? ventas, vamos a las Ok. primeras que llegaron de ads que vos hacías anuncios, ¿no? De tenés un inmobiliario y tenés determinados problemas, escribime un WhatsApp, te empezaba a llegar gente que te escribía y vos ahí tenías que empezar a llevar a esa gente a la reunión y después de la reunión hacerle un cierre y que paguen tu suscripción.
cuando empezaste a ver que ese mecanismo engranaba, ¿cómo te sentías por dentro? Y más en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que vos sos programador, que tu habilidad no es quizás la parte de ventas, si se quiere, sino más la parte de construir. ¿Cómo te sentías en ese momento al onboardear clientes? Y fue un proceso, creo que fui aprendiendo. Al principio creo que me daba bastante inseguridad, ¿viste? Como decía, che, esta demo estará bien lo que estoy mostrando. También el producto le faltaban bastantes cosas que fuimos construyendo. Y bueno, era como yo que tenía poca habilidad de ventas y además mostrando un producto que quizás resolvía el 60% de las cosas, no el 90%, era como remarla un poco más. Pero fue gradual, ¿no? Y eso, ir aprendiendo también. De repente, la gente más o menos preguntan todas lo mismo. Hoy ya contestar las preguntas, hacer una demo, todo es como medio una repetición de algo que ya pasó. Entonces el estrés también va bajando. Che, ¿y te acordás cuántas entrevistas habías hecho dentro del programa? Viste que pedimos mínimo 10, máximo 20. ¿A cuántas habías llegado? Y creo que en un momento me copé y habré llegado a unas 10. Quizás mirando para atrás, igual agarré gente que hoy en día, por ejemplo, no sé, gente que trabaja en RE/MAX que no hacen administraciones de alquileres. Entonces, yo igualmente hacía muchas entrevistas para entender el universo del real estate en Argentina, pero hice muchas también que no era, que no iban exactamente, o no era gente que podía comprar mi producto. O sea, no era el tipo de cliente. Te iba a dar información, pero no le ibas a poder vender. Pero de los que sí encajaban con tu tipo de cliente, supongamos 5 que sí, 5 que no, más o menos habrá sido la proporción. Sí, ponele, sí. De esos 5 que sí, ¿hubo alguno que después de las entrevistas lograste que pague? ¿Te acordás? No en la entrevista, pero digo, tiempo después, ¿lograste onboardear y cerrar como cliente a los que entrevistaste? Creo que no, me dio. O sea, algo que también, no sé si es algo específico de Crenta, del producto, pero yo fui dándome cuenta. Yo al principio era muy como de perseguir a la gente, era como, che, pero ¿cómo que no necesitas esto? Si esto está buenísimo, en 10 minutos haces lo que harías en 6 horas. Y hoy en día es como que, o sea, intento más escuchar si la persona tiene la necesidad. O sea, no intento convencer tanto, digamos. Intento más buscar a la gente que lo necesita, no convencer a alguien que no veo que tenga tanto interés. ¿Y cómo haces para darte cuenta hoy por hoy, con ya 100 clientes activos, cómo te das cuenta o cómo haces para filtrar al que quizás es del mundo del real estate y te podría contratar, del que realmente tiene ese problema y vale la pena el esfuerzo para venderle? Y, o sea, hoy más que nada estoy trabajando con ads, eso un poco filtra ya de por sí, porque bueno, por el contenido de los ads. Por el momento no estoy haciendo, no sé si sería outbound, o sea, no es que estoy enviando mails o mensajes a todas las inmobiliarias de Argentina. Quizás eso estaría bueno en algún momento, pero es algo que no estoy priorizando porque intenté hacer cosas similares y no sé, quizás no lo hice del todo bien, pero no arrancó. Pero digo, el que te llega, porque digo, el inbound, por ejemplo, Novo es inbound, Novo no te escribe para que vos vengas a Novo, la gente se anota a Novo. Y sin embargo, nosotros tenemos todo un proceso de curaduría de emprendedores para determinar con quién vale la pena escucharlo y quién quizás está todavía muy verde para Novo Labs. Entonces, en tu caso, te llega un cliente por WhatsApp que dice, hola Ari, vi Crenta, me interesa. ¿Vos cómo haces para darte cuenta si vale la pena el esfuerzo o si quizás no? Claro. Mira, o sea, hago 2 preguntas básicas en general, que es cuántas administraciones llevan. Eso un poco, digo, una inmobiliaria, por ejemplo, de 15 administraciones, es una inmobiliaria, digamos, chica, que quizás todavía no experimenta los problemas que soluciona Crenta o la diferencia de tiempo no justifica tanto pagar un sistema. Igual si están viendo esto y son una inmobiliaria de 10 administraciones, igual manden un mensaje, pero nada, digamos, hay como un punto en el cual se empieza a justificar más y te das cuenta que esa gente tiene un problema más concreto de, che, tengo que mandar un mensaje de WhatsApp,
son 120 y tengo que armarlo a mano y estoy todo el día, no sé, o 4 horas. Pero digo, ¿no tenés algunas preguntas filtro que le digas, tipo, aunque sea por mensaje o por audio, que te permita entender si es de los que merece la pena o si quizás es un lead tipo un lead que te va a traer mucho esfuerzo? ¿Viste esos leads que te hacen renegar un montón y después quizás no terminan en nada? Sí, sí, sí. Sí, no, pregunto por esto, pregunto la cantidad de administraciones, pregunto también si ya están usando algún sistema, que bueno, igual eso no sé si suma tanto porque el que usa Excel, digamos, es más fácil que pase un sistema. A la vez quizás también hay clientes, viste, que están todo el tiempo, hay clientes que quizás me dicen, pasé por este sistema y después pasé por el otro y pasé por el otro, es como, che, bueno, quizás hay un tema de tu organización que les está costando directamente usar un sistema, ¿no? No es un tema del sistema en sí. Intento escuchar todos esos, es algo bastante subjetivo, pero intento escuchar esas pistas, ver también si la persona es seria, si te manda un audio quizás explicándote la situación. Hay gente que quizás te manda precio, info. Claro. Y vos decís, bueno, quizás no está tan comprometido en un proceso de buscar un sistema. Sí, el cliente que lo primero que hace es preguntar cuánto. A mí me pasa, no, que el que pregunta cuánto vale el programa sin saber ni para qué sirve el programa es al pedo. Yo ya aprendí que mejor decirle, mira, venite a Novos, te puedes ver una masterclass o algo y después hablamos, pero no te voy a explicar por WhatsApp algo que no tiene sentido. Che, y una pregunta ahí, yendo un poco a la parte, si se quiere, como volviendo a la parte comercial. ¿Cómo tuviste que cambiar, quizás no desde el punto de vista exacto, porque por ahí no te vas a acordar, pero recordás haber tenido que hacer cambios en la propuesta de valor o en los anuncios? O quizás desde qué ángulo enfocás el producto de Crenta? Porque digo, pasar de 5 clientes a 100 clientes no suele ser lineal, que tocas un botón y de repente te pones así y llueven clientes que les tenés que simplemente cobrar. ¿Cómo fueron esos cambios? ¿Cómo los fuiste descubriendo hasta lo que tenés hoy, que es un proceso de ventas que es bastante confiable porque pasan los meses y la línea crece? Sí, sí, la verdad tampoco es que cambió tanto, o sea, con los ads un poco fui haciendo competir distintos ads y hay cosas que quizás a la gente le llaman más la atención, por ejemplo, el sistema te permite cargar contratos con inteligencia artificial, que, bueno, van apareciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, esto de que la carga es tediosa, de... A veces igual también pasa que uno cree que quizás algo súper complejo va a resultar mejor y el cliente necesita salir del Excel y, no sé, que te genere comprobantes, que te genere un PDF. Quizás que no son las cosas más complejas técnicamente, pero igual yo intento destacarlas porque es el dolor de la persona, ¿viste? Pero Sí. digo, en cómo vendés el problema hoy. Yo me acuerdo que cuando recién nos juntamos, Ari, el año pasado, vos me hablabas de que Crenta tenía features. Y Ok. hoy, tiempo después, no lo vendés así. Eh, entonces, ¿cómo fue ese cambio de dejar de vender mi producto hacia A o B a lo que por ahí vendes hoy, que tiene mucha más conversión? Claro, sí, algo que salió bastante es esto de reemplazar el Excel, como que está esta idea de, bueno, reemplazar el Excel, unificar todo en un mismo sistema, que sea más rápido, que sea más automatizado, y bueno, quizás después, como después aparecen las features, pero un poco siempre intento destacar eso también la paz mental, ¿no? Tenemos una app que funciona muy bien que dice como sin estrés, que medio que no dice nada, no dice mucho más, pero es como que resuena esa palabra, ¿viste? La gente está con los alquileres y se le pasan las fechas, mandan montos que están mal, entonces, nada, resuena el tema de la paz mental. O sea, que más que vender lo que hace tu producto, lo que haces es vender lo que te ayuda a evitar, por así decirlo. Sí, sí, sí. Sí, además te das cuenta cuando hablas con la gente, viste, mucha gente te dice, no, estoy a full. eh, Nada, se va confirmando eso. Y un poco, digamos,
nada, ¿cómo te sentís hoy que estás parado sobre un proyecto con 100 clientes? Que digo, obviamente, uno siempre quiere más y cuando mirás decís, bueno, pero siempre falta algo para el emprendedor. Visto desde afuera, yo que me encargo de ayudar a emprendedores todo el tiempo, es un hito al que pocos proyectos llegan, 100 clientes. Aunque sean de $1, hay que convencer a 100 personas de que todos los meses quieren pagar $1. Entonces digo, ¿cómo te sentís hoy en día habiendo pasado un año, digamos, desde que medio que empezaste? Y un poco, ¿qué ves en el norte de los próximos meses para Crenta? A ver, ¿cómo me siento hoy? La verdad, muy bien. O sea, es difícil. Siempre me pasa esto de como una dicotomía entre decir, che, buenísimo que llegamos a los 100 y también mirar para arriba. Es como estar subiendo la montaña y decís, che, llegué hasta acá, pero también mirás para arriba y falta un montón y te aparecen un montón de cosas para hacer. Después, bueno, ¿qué se viene? Bueno, es lo que te decía un poco, ¿no? Yo del mundo de la programación, siempre quiero que el producto esté bueno, esté completo. Hasta el día de hoy, cuando la gente pide algo que no está, también, sobre todo, es como que al principio quizás el sistema funcionaba muy bien para inmobiliarias de 40, 50 administraciones, 100, y creo que a medida que es más completo, puede funcionar mejor para inmobiliarias de 200, de 300, de 500, que te abre otras oportunidades a bueno, un ticket más alto. Y también, algo interesante es que esos clientes quizás se justifica más otro tipo de automatizaciones que pueden también tener un ticket más alto. O sea, en algún punto sería como, gracias a un producto más completo, empezar a subir en el tamaño de cliente que buscas, sería. Aumentar Sí, tu sí, ticket sí. promedio. Sí, esa es una apuesta que tengo. Sí, a nivel de producto yo quiero seguir completando ciertas cosas que se pueden mejorar el producto, también lanzar nuevas. Por ejemplo, algo que tengo en la mente hace bastante que está muy bueno es la idea de que el alquiler se pueda pagar a un alias custom, digamos, para el inquilino y que eso automatice toda la gestión, Muy que bueno. pueda incluso enviarle los honorarios a la inmobiliaria y el resto al propietario. O sea, automatizar todo el proceso, que sea algo como mucho más completo. Te voy a leer, y para el público, ¿no? Ahí voy viendo varias preguntas del chat que van haciendo. Lo veo a Agus Arito, a Alan Prócener, Romina, Ibelina, Matías. Bueno, ahora te vamos a leer todas las preguntas, Ari, pero antes de entrar en las preguntas del público, y si alguno quiere dejar más preguntas, es el momento para dejarlas. Antes de entrar en la parte de preguntas del público, somos más de 50 personas en vivo, en un momento fuimos 60. Te quiero leer 3 frases. Tenés que responder lo que vos quieras de cada una de esas 3 frases. Y obviamente, honestidad, genuinidad, sin script. La primera, no tengo tiempo para emprender porque tengo un trabajo full time o una familia y 1000 cosas encima que hacer todos los días. Y a ver, yo creo que algo que hablan mucho en el programa, que para mí está bueno, y vos lo hablas mucho, que es ser realista también, ¿viste? No tires todo por la ventana porque lo que dijiste recién, en muchos proyectos quizás no les va bien, o sea, no siempre hay que apostar a que es como ir a la ruleta y pensar que siempre vas a ganar. Hay un componente de azar. Yo le diría a esa persona que empiece con lo que pueda, quizás dedicarle un tiempo en el fin de semana, que lo vaya construyendo de a poco y quizás, como me pasó a mí, cuando eso tome más forma, no es la misma decisión. O sea, no es la misma decisión decir, dejo el laburo no teniendo nada, que teniendo un producto un poco más armado. O sea, no apostar fuerte hasta que no estén los primeros brotes del proyecto, sería. Sí, o sea, apostar con lo que uno puede poner, digamos. Sí, dedicarle el tiempo que tengas disponible y fíjate cómo avanza y quizás tomás esa decisión cuando tenga más sentido. Ahí tenés en el chat a Nacho Ferreira, que fuiste compañero en Novo, que dice mejor emprender desde un trabajo, o sea, con la seguridad de que alguien por lo menos al principio te paga el sueldo hasta que el proyecto, aunque sea, genere lo mínimo como para apostar un poco más. Sí, sí, 100%. Además, yo he escuchado a mucha gente que quizás se mandan en situaciones que también puede estar bueno y puede ser muy épico, pero bueno, también cuidarse a uno, no meterse en situaciones que quizás
te levantan un estrés que te volvés loco, ¿viste? Otra frase. Necesito más tiempo para perfeccionar mi idea antes de empezar mi proyecto. Eh, bueno, esa es bastante bullshit. Ya, no sé, yo creo que cuando uno se pone a hacer cosas te das cuenta también, por el Crenta hay otros sistemas parecidos y te das cuenta que las ideas, hay un montón de ideas que están ahí y es raro que uno, me parece, tenga una idea así súper loca que va a cambiar el mundo. En general uno compite en un ecosistema donde esas cosas ya, digamos, pensemos en los bancos, no sé, Bruan, Banco Francés, lo que sea. Más o menos todos están lanzando features parecidas, no es que uno lanzó algo que no tiene nada que ver. Entonces es más como construir sobre ese ecosistema que quizás buscar tanto esa idea única. Y también que hay un aporte a lo que decís, y quiero que me digas también si vos lo viviste o si no, pero que también las respuestas aparecen en el camino, no en tu casa, viste, pensando, sino como que hasta que no lanzás y te dicen que no y empezás a rebobinar y aprender, como que es difícil dar en el clavo si no empezás nunca. Sí, 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 no, 100%. Sí, además las ideas aparecen también en conversación con tus clientes, creo. Uno dice, bueno, quiero meterme en este universo. Yo hablo con él con inmobiliaria de tanta cantidad de administraciones. Quizás otra persona habla con un agente de RIMAX o con otro tipo de inmobiliarias y le van a aparecer otras ideas y otros conceptos. Igual. Última frase y ya empezamos con las preguntas del chat, que veo que se sumaron varias. Se sumó una de Ibelina, una de Fabián, una de Luciano, así que ahí te vamos a leer todas, Ari. Pero última pregunta. ¿Por qué debería confiar en Novolabs si Instagram está lleno de gente que vende cursos? A ver, buena pregunta. A mí me gustó mucho de Novo Labs. La verdad que, bueno, ustedes, Tom y Dami, siempre están súper presentes. No es simplemente que te manden un PDF, es un acompañamiento, un grupo humano que vos podés caer con preguntas, que lo he visto a Dami ahí ayudando a armar una landing y tipo peleándose con el código, como que no es, digamos, no es un PDF, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Y bueno, sí, si te valorás y te parece que está bueno ese acompañamiento, sobre todo para empezar. Y sobre todo si uno piensa también que va a armar un proyecto, está copado, realmente, de repente el ticket de nuevo, como dijiste, se justifica, tipo, está bueno. Eso, ¿a quién se lo recomendarías vos ahora que lo viviste y estando del otro lado? ¿A qué tipo de personas decís tipo, che, si estás en esto o si sos así, creo que este proceso te va a terminar dando un retorno positivo? Desde tu experiencia, ¿no? Sí, y yo creo que si uno está evaluando emprender seriamente o cree también que ese es su camino, más allá del proyecto en particular, creo que hay muchos recursos que te dan Novo que quizás el proyecto que estás haciendo hoy no avanza, pero después ya eso te quedó, el tema de las entrevistas, bueno, un montón de cosas que ya hablamos. Creo que eso es lo principal. Y después, bueno, si tenés un laburo también que te permite, no digo financiarlo, pero Pagarlo. sí, digamos, quizás es más lógico. O sea, si podés invertir sería, básicamente, y querés emprender y podés invertir un poco en tu proyecto, recomendado. Pero no dejar de hacer, Sí. o sea, no dejar de comer, básicamente, por hacer el programa. No, eso por supuesto que no. Sí, yo muchas veces pienso también, me pasa con un montón de cosas, que quizás uno dice, che, esto es caro. Pero de repente, si vos estás pensando en un proyecto que funciona, que más allá del monto específico, de repente decís, che, pará, es un porcentaje mínimo a comparación de algo, de lo que yo podría ganar si esto funciona, digamos. Claro, o sea, mira, o sea, vamos al pasado. Imagínate que vos tuvieras la bola de cristal hace un año y hubieras visto que un año después ibas a tener 100 clientes activos que te pagan todos los meses. ¿Cuánto hubieras pagado por obtener ese resultado? De tener 100 Eh, clientes activos, una empresa que tiene una facturación anualizada de casi $60.000. En ese momento, sin Novo, sacando a Novo del medio, pero digo, si alguien te dice, mira, en un año vas a estar acá, ¿cuánto valdría para vos ese salto? claro, un número No me en decís. números, pero digo, o sea, lo valdría.
Claro, sí, 100%. Creo que está bueno también hacer el ejercicio de pensar las cosas de esa manera, ¿viste? Tipo, che, quizás esto parece súper caro, pero si me permite girar la canilla y que esto funcione de otra manera, lo vale. Ahí vamos con las preguntas del público. Hay varios programadores, por lo que veo, que se sintieron medio identificados con tu camino. Así que si querés empezamos por esas. Después las voy a ir haciendo un poco en desorden para que no sean todas muy pegadas y que medio que abrume. Pero, por ejemplo, acá hay dos de programadores que te las leo juntas. Primero tenemos a Matías Jiménez, que dice, por aquí otro programador, Ariel. ¿Qué consejo me darías para perder el miedo a las ventas? Gracias por el espacio. Y también está Luciano Cortés, que parece con una pregunta parecida, que dice, buenas chicos, otro programador por acá, jajaja, a mí me cuesta un montón hablar con clientes. ¿Cómo fuiste perdiéndole el miedo o incomodidad a hablar con ellos? Qué pregunta, no sé si tengo una respuesta. Bueno, Creo lo que te que... sientas, lo que te salga No, sí, de verdad. sí. Creo que en mi caso va un poco por esto que te decía antes de la repetición, de que la primera vez que aparece alguien y te dice, no sé, ¿tenés esta funcionalidad o cómo haces esto? Y bueno, eso yo me acuerdo que me estresaba, o sea, literalmente terminaba el día, quizás hacía 2, 3 demos y era un estrés, terminaba el día más cansado. Incluso al día de hoy prefiero estar programando que hablando con clientes, esa es la verdad, o sea, yo me termino el día más tranquilo haciendo eso, porque es lo que hice más tiempo en mi vida, lo que estoy más acostumbrado, pero nada, quizás hacerle lugar a esa incomodidad, saber que es algo que no haces y decir, bueno, che, me voy a obligar a hacer estas demos, no sé, de la manera que uno encuentre para hacer las ventas y darle ese lugar, decir, bueno, la voy a pasar medio para el culo. No sé si se te No, ocurre otra abrazar cosa, que no te Tom. gusta y que lo tenés que hacer igual. O sea, como medio que obligarte sería la respuesta. Sí, 100%. Sí, es como todo, no sé, si vas al gimnasio y nunca fuiste al gimnasio, y bueno, el primer mes la vas a pasar mal, y a los 6 meses vas a decir, che, yo miro para atrás y realmente el estrés o la incomodidad de las ventas es mínima a comparación de la que tenías hace un año. Como toda habilidad se puede aprender, siempre es mi consejo, como no sabes vender, estás a X tiempo de aprender a vender, así como no sabías andar en bicicleta o no sabías matemáticas o no sabías programar, podés aprender a vender. No es una habilidad con la que se nace, nadie nace más vendedor, es una cuestión de exponerte. Yo siempre le digo a los programadores que incluso los programadores que saben vender, para mí son superhéroes, porque para mí lo más difícil en algún punto es, che, sos un crack vendiendo, pero tenés que tener algo que ofrecer, ¿viste? Y el programador ya sabe qué tiene que crear y cómo crearlo quizás. El tema es el envoltorio y lograr convencer a la gente. Entonces, programadores, oblíguense a aprender a vender porque si logran las dos habilidades, son una aplanadora. Vos, Ari, sos medio un ejército de un solo hombre hoy en día, llegando a 100 clientes. Bueno, gracias. Sí, y además otra cosa que agrego es que, bueno, creo que pasa con todo. Cuando uno se empieza a meter en un mundo, viste, que aparece algo de ventas. El otro día tuve una demo con un CRM que estoy viendo de cambiar el CRM y el chico me dio la demo y yo estaba medio en mi cabeza anotando todo, viste, a ver qué me dice, a ver qué mail me manda después. O sea, cuando empezás a hacer girar esa rueda de, che, yo ahora tengo que vender, empezás a escuchar consejos, a decir, esto lo podría cambiar así. A ver, no sé, vas a comprar un auto, a ver cómo me vende el auto. Empezás como a hacer una esponja de toda esa información. Aparte, como todo, cuando te sale bien, te gusta más. Yo siempre digo a la gente, para que algo te guste, lo tenés que saber hacer. Es imposible que ames las ventas si no vendés. Y es imposible que te guste el fútbol si no jugás. Es imposible que te guste programar si no programás. Como que primero viene la parte de aprender y el disfrute está un par de pasos después del primer paso, ¿viste? Che, y ahí justo acaban de hacer una pregunta que viene del lado de ventas, entonces la encajo ahora para no volver después. Mariana Ruiz hace un minuto preguntó, ¿sentís que hubiese sido imposible conseguir los clientes que tenés ahora si no entrabas al programa? A ver, qué pregunta. No sé si imposible, me parece un poco fuerte la palabra, pero creo que está muy bueno que tuve cierta estructura. Eso diría que hubiera sido más lento quizás, como que el programa te agiliza los procesos porque tenés un acompañamiento, te dicen qué hacer. Bueno, no te obligan, ¿no? Pero te van guiando. O sea, no es que no se puede,
tardarías más tiempo o por ahí te hubiera costado más dinero en prueba y error. Sí, te tenés que dar la cabeza contra la pared más veces, digamos, que en general el tiempo es súper valioso, me parece. Hablando de la habilidad programar, acá un chico que se llama Alan Prosenegger, qué nombre, qué buen apellido, suena como apellido de alguien importante. ¿Te hace falta saber programar / ser programador para completar el programa que proponen en Novolabs? No, para nada. Incluso yo creo que bueno, había programadores, había de todo en nuestro batch, pero también había gente con casi cero conocimiento técnico. Y la verdad a mí me había sorprendido mucho como programador las cosas que pudieron hacer. O sea, también ahora con la ayuda de la IA, eh, te queda mucho más cerca hacer un MVP con, no sé, Lovable y nada, también con la ayuda de ustedes, como que en ese sentido, bastante destacable. Ahí, un poco en la línea del programa, para también agrupar eso, y después voy a una pregunta de Fabi que está muy buena sobre ventas, en particular de inmobiliarias que te va a gustar. Romina Suárez pregunta, ¿sentís que entrar al programa cambió de alguna forma la manera en la que ves el emprendimiento? Y quizás como que me hizo hacer doble clic en este tema de vender, de lo comercial, ¿no? Como decir, bueno, validar las cosas, fíjate quién lo puede comprar, que incluso es algo que hasta el día de hoy yo me sigo, eh, a veces cuando hablo las cosas con ChatGPT, y yo ya sé que mi mente va siempre a construir, a armar más producto. Y medio que tengo un pequeño Tom ahí que me dice, che, pero ¿cómo mueve esto la aguja de las ventas? Como yo digo, che, si esto lo hablaría con Tom, me diría que estoy haciendo una boludez, que es otra cosa la que mueve las ventas. Creo Ahí que el eso es detrás lo de escena principal. es que Ari venía muchas veces durante el programa a plantearme nuevas features que estaba programando, no sé qué. Y yo le decía, no, tipo, este producto, ¿cuánta la gente lo compró? Me acuerdo siempre de esta pregunta, ¿cuánta gente usa tu producto hoy? Y vos me decías, no sé, 15 clientes. Listo, quiere decir que hay 15 empresas que valoran lo que vos ya tenés, vendéselo a 30. No sigas agregando piezas de algo que ya 15 personas te lo compraron. Creo que eso, no sé si te habré hecho sentir mal o no, pero me acuerdo de decírtelo un montón de veces, de vende más. No, para nada, para nada. Es que yo sé que eso es lo correcto y creo que no sé si a todo el mundo le pasará, pero es como lo que tengo que hacer para que crezca el proyecto y lo que quizás me gusta más o, no sé, me gusta que me relacionen con un producto que está buenísimo, pero a veces esas cosas no machean siempre, ¿viste? Quizás, nada, y para mí es como que meterse en la mente más matemática y decir, che, bueno, esta feature realmente lo evalúo, ¿cuánta plata puedo dejar en la mesa? Y quizás, no sé, salir a la calle a hablar con las inmobiliarias es un garrón, pero te deja más plata. Me deja tranquilo haber dejado esa huella. O sea, que cuando estés pensando en una feature, te acuerdes de mí, me hace muy feliz. Independientemente de cómo termine, quiere decir que hice bien mi trabajo. No sabía que era tan así, pero me pone contento que me recuerden como el loco de las ventas. Ahí veo otra pregunta, también refería un poco al mundo de la inmobiliaria. Hay dos, te las leo medio juntas porque creo que vienen de la mano. Primero está Fabián, que dice, Fabián había preguntado al principio cómo definiste el precio y ahora pregunta cómo haces el primer contacto con las inmobiliarias y cómo es el camino desde que se contactan con vos, que creo que esa es la parte rica de la pregunta, desde que una inmobiliaria te dice, Ariel, me interesa Crenta, hasta que esa persona termina pagando y utilizando el producto, ¿qué sucede en el medio? A ver, hoy en día la gran mayoría de los procesos pasan por WhatsApp. Casi que, digamos, es WhatsApp o una demo por videollamada. Casi todo llega por ads o referidos, principalmente, Google Ads, Meta Ads. Y bueno, en los ads hay como ciertos mensajes predefinidos que la gente pide, pregunta por información o pregunta por una demo. Y en general intento llevarlo, si es una inmobiliaria, excepto que sea muy chica, a que lo prueben, o sea, que hagan una demo y lo prueben por su cuenta. O si no, si necesitan, hacer una videollamada. Que eso todavía la verdad no lo tengo, me gustaría quizás medirlo más. Antes hacían más demos por videollamada y hoy en día quizás
siento que la gente que prueba el sistema es como más, no sé cómo decirte, más gente más proactiva y Sí. muchas veces terminan comprando como más fácil porque lo prueban, les gusta y lo compran. Ahora Y incluso lo el prueban sistema... vos. O sea, vos les pasás una demo y ellos hacen su experiencia. Sí, podés entrar a Crenta y lo creás la cuenta, quizás tiene alguna consulta después, pero... Porque también si no al revés, ¿viste? Quizás das una demo por videollamada y le decís, bueno, probalo, la O persona sea, después no cualquier lo persona toca prueba. acá iniciar sesión, se inicia una cuenta gratuita y eso es una demo. Sí, ahí crear cuenta, donde dice crear Bien. Y desde cuenta y acá ya, es sí, una demo. sí, exacto. Bien, Sí, sí, muy sí. bueno. Sí, después lo podés pagar directamente desde el sistema, como que cada vez intento también de, algo que no dije antes, pero con el tema de la cantidad de clientes, me doy cuenta que, bueno, no es el mismo trabajo llevar 30 clientes que llevar 100 o llevar 200. Entonces, la idea nada es que pueda escalar y que cada vez necesiten menos de mi tiempo. Sí, tal cual. O en algún punto poner a alguien de soporte si es que se te va de las manos o lo que fuera. Pero bueno, mientras puedas automatizar, vi que pusiste una sección de tutoriales, o sea, todo eso para mí te ahorra un montón de horas hombre. Sí, 100%. Sí, y también yo no soy muy loco de la IA, pero veo que cada vez es como más poderoso lo que se puede hacer. Por ejemplo, hoy en día me llegan muchas preguntas y algo que quiero hacer es que eso se pueda responder solo con algún tipo de documentación, que son cosas que podés resolver. Ahí hay una pregunta la de Juan Carlos, la voy a dejar para el final, para el cierre, porque es una pregunta muy aspiracional que me parece muy linda de también hacerte, también a ver qué pensás. Pero vamos con otra que me parece buena, que se hizo recién de Graciela. Dice, muy buenos consejos. Pregunta qué fue lo más duro de aceptar mientras hacías el programa o mientras, digamos, ponías de pie Crentra, o sea, en ese proceso. ¿Qué fue lo más duro que tuviste que aceptar o asumir? A ver, lo más duro. Bueno, cuando dejé mi trabajo, ese fue un momento bastante estresante, como que me llevó bastante laburo medio, no sé, psicológico, como eh, fue como dar un salto que igualmente en los papeles uno dice, bueno, después puedo volver y buscar otro trabajo y todo, pero yo lo sentí internamente como medio, bueno, ya dejo el laburo formal y me mando con esto. Y medio que pensaba, bueno, si esto no funciona, me gustaría encontrar otra cosa. Como para mí fue un salto bastante grande. Eh, Y ahí pregunta Ibelina, ¿cómo estás planificando la estrategia de subir el pricing o subir el ticket promedio? O sea, esto que nos decías antes de que querías ir a clientes más grandes o lanzar más features que te den más caja. ¿Cómo estás en ese camino? Buena pregunta, que yo también me hago esa pregunta bastante. No sé si en el chat ahí saben algo. No, o sea, a mí me Puedes pasó que decir no cuando sé. la... ¿Cómo? Se puede decir no sé, digo, no, es una Claro. respuesta válida. A mí me pasó cuando lancé, que también, esto que comentaba, tenía un producto quizás no tan completo como al día de hoy. Entonces dije, bueno, hice como un análisis de mercado y lancé como a un precio un poco por debajo del promedio. Y hoy un poco me gustaría, ya con un producto más avanzado, pasar bueno, a estar en promedio o un poco por encima. Hacemos actualizaciones por IPC, por ejemplo, Ah, que mirá. eso, bueno, justo por la situación del país está haciendo que el revenue aumente en dólares porque el dólar está fijo en Argentina. Pero bueno, también en algún momento quizás podría evaluar directamente más allá del IPC hacer otros aumentos. Eh, Pasa que, bueno, también es un tema complicado porque hay otros proveedores, otros sistemas que quizás te clavan un aumento así asesino de un día para otro del 50% y yo valoro mucho como la confianza de mis clientes. Entonces, no sé, es algo que todavía estoy viendo. Igualmente, para que todos sepan, digo, esa es la parte más difícil. O sea, una vez que ya tenés clientes, empezar a aumentar el ticket es de las cosas más complicadas. Hasta por lo general suele ser más fácil aumentar la masa de clientes que conseguir que esos paguen más. Así que obviamente, digo, para el que también sienta que está con el mismo desafío, relax, que es muy difícil tener la respuesta correcta rápido. Suele tomar por ahí varias pruebas, varios meses, varias propuestas. O sea, no es algo que, viste, simplemente subís el precio. Puede ser que pruebes subir el precio y
y, no sé, digo, empezar a hacer demos un poco más caras y ver qué pasa. Pero en el fondo, digo, es algo que tanto a vos como a cualquiera le va a tomar tiempo subir el ticket. Es de las cosas más difíciles por lo general. Dice... A ver, acá hay otras, estoy buscando alguna pregunta. Bueno, acá hay Carlos, que está en la actual edición de Novo, que nada, como programador dice que también Novo le está enseñando un montón, medio como que banca lo que decís. Y bueno, veo dos preguntas más, una que la quiero dejar para el final, y una que me parece que bueno, fue el primero que la hizo, así que perdón, ojalá que estés conectado, Agustín, pero bueno, te leí para el final porque intentaba leer la menor cantidad de cosas de Novo, pero muchos preguntaron sobre Novo, sé que hay ahí curiosidad del programa. Agustín pregunta, o Agus, supongamos que se llama Agustín, ¿te sirvió el feedback que te dan los mentores del programa y cómo era la dinámica con ellos durante esos 4 meses que estabas? Sí, sí, no, 100%. A ver, yo muchas veces teníamos distintas instancias, ¿no? Está la instancia de las reuniones que teníamos semanalmente, que ahí un poco cada uno contaba en qué estaba y le daban un feedback, tanto los mentores como otros compañeros. Después muchas veces también, para algo más específico, te hablaba a vos directo Tom o a Dami. Eso también fue muy clave para mí, como quizás cositas que había que hacer zoom y decir, che, como, por ejemplo, no sé, lo de cómo consigo la gente para hacer las entrevistas. Y vos me dijiste, bueno, agarrá LinkedIn, busca esto, hacete un Excel, ponete a spamear a la gente y estaba muy bueno tener esa interacción que como que te desbloqueaba también. Las 1 a 1 decís, el poderte sentar con alguien Sí, mano a mano, plantear tu problema, que te escuchen y te den un cómo hacerlo. sí, 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 sí. También tuve otras reuniones con especialistas de ventas. No me acuerdo bien si tuve con alguien más. Creo que sí, que también me sirvieron bastante. La verdad, son bastante grosos todos los mentores. A ver, otra preguntita más. Bueno, acá hay una sobre Crenta, que dice, es un frontend en WordPress o algo así para entrar a Crenta, y hay otra URL para la cuenta directa, ¿o en qué lo desarrollaste? Ok, Un poco la está. parte técnica de cómo está armado, preguntan. Sí, sí, es una aplicación de Next.js que por el momento no tenemos un acceso para los inquilinos o los propietarios. O sea, el que ingresa es el administrador de la inmobiliaria. Perdón, justo me está llamando. Sí, básicamente eso. Está hecho con Next.js, Node, JavaScript, TypeScript. Y yo soy una persona muy intentar de buscar tecnologías simples, como no enroscarme tanto. Bien, o sea que no hay ningún WordPress, todo código propio. No, no, claro, sí, todo código propio. Ahora estamos intentando bueno, trabajando un poco con la IA, que todo el mundo dice está súper revolucionado con eso, pero también hay que ver, intento revisar el código, como le doy bastante bola a eso también. Excelente. Y a ver, creo que no hay ninguna pregunta más. Bueno, acá Carlos creo que hace una última pregunta y con esto cerramos. Carlos, que está actualmente en el programa de Novo, lo empezó hace muy poquito. ¿En qué precios crees que es mejor empezar de arriba para abajo y ofrecer descuentos o ir con un precio más chico y subirlo en tu experiencia de lo que venís viviendo? Sí, igual ahí no sé si creo que fue una afirmación, pero Una afirmación, tenés razón. En los sí, precios sí. creo que tenés razón. Sí, 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 sí. No, desestimamos la pregunta. Es verdad. Era más un consejo que otra cosa. Precio alto con descuento versus precio bajo y subir. Que me parece acertado, de hecho. Ah, ok, Eh, bancás, está bien. sí, sí. Yo siempre prefiero decir que vale 1000 y con descuento te queda en 700 que decirte que vale 700 o que vale 500, ¿viste? Y después querértelo vender a 700. Obviamente que el sentirte como que tenés una oportunidad psicológicamente suele traer más revenue. Acá la pregunta de Juan Carlos, ya para ir cerrando, y después te hago unas últimas 2 preguntas de cierre más aspiracional. Pero Juan Carlos hace una pregunta que yo cuando era más chico y empezaba mis proyectos siempre intentaba responderlas. Debería seguir haciéndolo porque creo que es algo que está bueno y lo perdí. Que dice, hola Ariel, excelente proyecto. ¿Tenés un plan definido por escrito de lo que esperás de tu proyecto en 6 meses, 1 año, 5 años y 10 años? ¿Una visión? A ver, hice algunos análisis más bien del orden de lo financiero.
que igual, creo que vos una vez me dijiste, me quedó grabado eso también. O sea, yo te mostré como un Excel y me dijiste, mira, esto o va a ir mucho peor o va a ir mucho mejor. Como que no es tan probable que sea todo tan lineal. Eh, pero sí, lo armé eso, lo tengo armado, pero como te digo, a ver, puede haber un imprevisto y que de repente algo que vos decís, bueno, todos los meses voy a conseguir 10 clientes. De repente no aparece más, o de repente quizás aparece una oportunidad y te caen 500 clientes. Eh, es muy... nadie tiene la bola de cristal, ¿no? No, y menos hoy que todos los días pasan un montón de cosas más rápido, como que hace no tanto me acuerdo, y para la audiencia también le cuento, que Facebook contó que planifica muy bien a 3 meses y alto nivel a 6. Claro. O sea, ni siquiera tienen un año completo de planificación. O sea, desde hace ya como 1 o 2 años, que no tienen una visión ni a un año, sino que a 6 meses van. Claro. Sí, Y cosas es de Facebook. producto, yo de cosas de producto tengo, o sea, tengo medio un backlog de 6 meses, te diría que sí. Porque también las cosas que aparecen no aparecen las cosas súper innovadoras. Ahora, por ejemplo, queremos hacer una aplicación para los inquilinos y los propietarios que puedan ver cuándo tienen que pagar. Bueno, cosas que agregan valor. Ahí para empezar el cierre, antes de las últimas 2 preguntas, simplemente voy a compartir pantalla con el LinkedIn de Ari, por si alguno lo quiere seguir o le quiere escribir. Acá tienen su nombre, su foto para que lo encuentren rapidito. Ariel Herstein en LinkedIn y su página web que es justamente crenta.com, que para que también vean cómo se ve para cuando quieran entrar. Página color verde sobre un sistema para inmobiliarias para gestión de alquileres. Así que quien quiera conectar con Ari, ya sea para hacerle alguna pregunta, compartir alguna experiencia o, por qué no, conocen alguna inmobiliaria con la que lo quieran conectar, ya saben, lo pueden buscar tanto en sus redes sociales como en su página web. Así que ahí las dejo en pantalla para quien después quiera tomar nota y mandarle un mensaje. Y si no, cualquiera de los que están en los grupos de Novo en la comunidad me pueden escribir a mí y yo sin problemas les paso el contacto de Ari, así pueden hacer match por ahí. Pero ya empezando el cierre y obviamente agradeciéndote ya más de 1 hora que estamos juntos, que 1 hora es un montón de tiempo, así que de verdad que Ari, muchas gracias. Las últimas 2 preguntas son, una última pregunta. ¿Qué le dirías hoy a alguien que está donde estabas vos hace un año queriendo lanzar un proyecto y sin saber que un año después iba a tener 100 clientes activos? Y yo diría que se mande, digamos, que le meta pilas, que intente dentro de lo que pueda y tenga sentido eh, poner el trabajo necesario. Me parece muy clave, más allá de toda la épica y todo, realmente sentarse y trabajar y poder, a ver, todo esto como decís, ¿qué me recomiendan si no sé vender? Y vender, no te queda otra. O sea, empezá a hacer lo que tenés que hacer. Es medio lo que dice Hermosio, ¿no? ¿Querés vender el doble? Bueno, salí el doble de horas. Creo que ahí hay algo que está bueno, que es como, che, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Que no hay atajos, ¿no? O sea, que es menos glamoroso de lo que uno cree, que a veces es agarrar el fierro caliente con ganas o sin ganas y hacerlo igual. Sí, sí, 100%. Sí, además es algo que me lo digo incluso hasta el día de hoy, porque creo que uno se puede olvidar todo el tiempo o ponerse medio cómodo, ¿viste? Y estar todo el tiempo buscando, che, ¿qué es lo que realmente mueve la aguja acá? Sí, tal cual. Y seguir aprendiendo de los clientes, ¿viste? No creer que ya sabes todo, sino que tener esa mentalidad de que siempre podés conocer un poquito más de lo que ya sabes. Creo que también es algo valioso para compartir. Y Sí, que creo que sí, es algo que sí. vos hiciste muy bien. Bueno, gracias. Sí, bueno, y ahí un poco te hago un chivo para vos, que creo que estar con gente y que como que te estén repitiendo esto en el grupo te ayuda. Quizás estando solo te puedes ir más por la rama, ¿viste? Hmm. Sí, tener gente que te... A ver, a mí personalmente también, o sea, a mí me sirve tener mentores. Yo, así como hay gente que me paga a mí para que yo lo ayude y sea su mentor, yo tengo mis mentores también que los veo todas las semanas y de hecho hoy fui con un plan que se ve que el plan era una mierda y me partieron en 50 pedazos. O sea, no me hicieron llorar porque tragué saliva y me la banqué, pero me partieron en 50 pedazos. Y tener eso te ayuda porque yo hasta antes de esa llamada pensaba que tenía un plan excelente y en 10 minutos me dijeron, Tommy, estás por invertir la mitad de la caja de Novolabs en algo que no tiene sentido.
por esto, por esto, por esto, y fue como, uff, menos mal, ¿viste? Si te sabes tragar un poco el ego, para mí tener mentores, a mí por lo menos siempre me ayudó, y también por eso duermo en paz con lo que hago, porque soy el primer consumidor de lo que vendo, ¿viste? Y eso es algo que, Sí, digo, sí. todos los emprendedores, y a vos también te va a pasar, en algún momento va a dar la vuelta y vas a quizás pedir menos ayuda, pero ser más el que la dé, y va a venir un Ari dentro de 3 años que te va a tocar el timbre, te va a contar una idea, y vos vas a ser el que tenga el conocimiento y las herramientas para decirle, mira, no es por acá, pregúntate esto, vender siempre, ¿viste? Como que se va a ir como dando vuelta. No sé, ¿te gustaría en algún momento poder ayudar a emprendedores vos, por lo menos así a nivel más consejos? Sí, sí, seguro, seguro, me encanta. Sí, incluso si puedo ayudar a alguien quizás con algo más chico, es algo que me llena, digamos, ¿no? Gente, vamos llegando al final. Ya seguimos siendo 40 personas en vivo, así que Ari, quiere decir que tu historia enganchó bastante porque tuvimos un drop-off realmente muy bajito. Después va a haber cientos que lo vean grabado en nuestro canal de YouTube, que para el que no lo conozca, simplemente lo comparto. La grabación de esta charla más los episodios anteriores van a poderlos ver en el canal de Novolabs, Startup School. Ya tenemos 3 episodios publicados, el de Magdalena, cómo pasar de médica a emprender una startup, el de Orlando, los aprendizajes de gastar $500,000 y 2 años en validar su startup y no haberla validado, y el capítulo de Cristina, cómo pasó de antropóloga a emprender una startup que hoy en día tiene 200 clientes activos también que pagan su suscripción. Así que ya para ir cerrando, nada, si lo que les contó Ari les resonó, pueden escribirle por sus redes sociales o en crenta.com. Y si te sentiste identificado con el camino que hizo Ari, con lo que escuchaste, te invito a que visites nuestra página web, novolabs.xyz. Hay un botón grande rojo que dice agendar entrevista e inscripción, que es lo mismo que hizo Ari hace exactamente un año cuando recién lanzaba su proyecto. Y hoy en día tiene 100 clientes activos y obviamente una visión de crecer mucho más. Así que los invito a agendar esa entrevista, a inscribirse a la próxima edición del programa, que empieza dentro de pocas semanas, la edición número 18. Así nos podemos conocer y ver el caso particular de cada uno, y en caso de que haya match, ayudarte como hicimos con 387 personas en 18 países diferentes en los últimos 3 años. Así que abrazo grande a todos y nos vemos el jueves para un próximo episodio. Gracias, Ari, de verdad. Bueno, gracias Tom, gracias a todos los que escucharon y bueno, éxitos para todos, para Novolabs también, gracias por el espacio y nada, estamos en contacto.